Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Del trono la noble igualdad. Que su trono dignísimo vieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. A gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. A gran pueblo argentino, salud. Soltarnos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir. O juremos con gloria morir. Hola chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Seguimos Educando. Recuerden que la escuela es completamente irreemplazable, pero en estos tiempos tan especiales, tan particulares, tiempos de pandemia, esta es una buena e interesante herramienta a distancia para que ustedes puedan seguir aprendiendo en esta época tan pero tan particular. ¿Qué haces, Pau? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, buen día. ¿Todo tranqui? Sí, muy bien, contenta. Excelente. Obviamente que está Maga también con nosotros. También, Hola, buen día, Maga. ¿Cómo andamos, Maga? Muy bien también. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Ya estamos que podríamos izar una bandera a la Sí, mañana, una sí, oración, de una, así. cantar el himno, ese tipo de cosas, ¿o no? ¿Ya se sigue haciendo eso de, Los rituales escolares. lo de cantar el himno, por ejemplo? El himno no, pero hay algunas escuelas que ponen Aurora o alguna canción así, en otras suena Mercedes Sosa. Ajá. Claro. En mi Mariana escuela, por ejemplo, Cantilo. depende la semana, depende qué música. Ah, se suena. escucha. Sí, Ah, mirá, me cambia, gusta. depende Me gusta. la semana. Me gusta más esta Son onda. rituales más flexibles. Claro, yo cuando iba a la escuela, chicos de sexto, séptimo grado, primer año, cuando iba a la escuela, era todos los días, antes de entrar, muy temprano en la mañana, era todos formados y izando la bandera y cantábamos el himno. Claro. Lo de todos formados e izando la bandera se sostiene. Ajá. Puedo decir también que nos ponemos en ronda nosotros. Está bien. Y nosotras en la escuela. Me gusta, hay variantes, es más flexible ahora. Sí. En algunos lugares. Me gusta que sea así. Bueno, Pau, ¿qué tenemos en el día de hoy? Tenemos hoy, vamos a arrancar con matemática, ¿no, Sí, Maga? vamos a empezar con matemática, vamos a seguir pensando con las fracciones, pero esta vez pensando estrategias de cálculo. Ok, Bien, después, en este esquema que veníamos proponiendo ya hace algunas semanas, después de la concentración de matemática, ejercicios en educación física para mover un poco el cuerpo, que ustedes chicos y chicas lo vayan teniendo como hábito. Después de eso vamos a trabajar, después del primer recreo, en lengua, prácticas del lenguaje. Vamos a seguir trabajando con los cuentos realistas, algo de esto estuvimos viendo ayer, antes de ayer, pero vamos a conocer otro tipo de narrador. Uno que lo sabe todo. Ah. Después les vamos a contar de qué se trata eso. En ciencias sociales vamos a avanzar con pensar en algo de las relaciones económicas y vamos a avanzar a trabajar en la globalización como proceso. Lo vamos a seguir trabajando varios días, este proceso de la globalización. Y después, finalmente, vamos a ver por qué es tan importante algo de comer vegetales. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a tener una clase variada. Totalmente, Está muchas muy bien, cosas. Está muy bien. Bueno, antes de arrancar, la primera, que como bien contó Maga, es la de matemática, algunas recomendaciones muy importantes que queremos que siempre, pero siempre tengan en cuenta, chicos, chicas, familia. Lávense las manos con frecuencia, con una solución que contenga alcohol o si no también con agua y jabón. Eviten tocarse los lugares por donde puede llegar a ingresar el virus, los ojos, la nariz, la boca. Cúbranse siempre la boca y también la nariz cuando van a estornudar o a toser de esta manera, con el pliegue así del brazo. Ventilen bien los ambientes, desinfecten los objetos que utilizan con frecuencia y si tienen alguno de los síntomas que pueden llegar a ser compatibles con el coronavirus, como puede ser fiebre, tos o dificultad para respirar, tienen que llamar a los siguientes números: 107 si está en la ciudad de Buenos Aires, 148 si está en la provincia de Buenos Aires o 0800 222 1002 si están en cualquier otro punto del país. Como estos consejos son tan importantes, les pido por favor que le presten atención al siguiente video. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias.
Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahora sí, es el turno de arrancar con la primera clase del día de hoy, que es la clase de matemática. Maga, ¿con qué arrancamos? Buen día. Vamos a arrancar, vamos a seguir pensando a partir del juego que hicimos. ¿Te acordás del juego del 1 y medio? ¿El de las cartas? ¿El de las cartas? Por supuesto, el que te Bien, gané. el que me ganaste. Por supuesto. Bueno, vamos a ¿Cómo poner... olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? La suerte de principiante. No puede fallar. Vamos a poner la fecha mientras les propongo en casa que vayan buscando esas hojas porque después del juego estuvimos escribiendo algunas cuestiones acerca de la recta, acerca de las fracciones. Busquen esas hojas. Vamos a poner la fecha de hoy. Dale. Que es jueves 28 de mayo. Y les voy a proponer un cálculo para pensar hoy. Sí. Que lo sacamos un poco del juego. O sea, no es que sale de la nada este cálculo, ¿no? Viste que cuando empezábamos a jugar había que sumar y llegar al 1 y medio. Sí. Y hacíamos cuentas para eso, sumas. Correcto, sí. Bueno, vamos a pensar entonces en el siguiente cálculo. Supongamos que tengo 8 medios más 9 octavos más 3 medios más 6 cuartos. ¿Sí? Supongamos que tengo este cálculo. Ahora les voy a proponer ver un videito de formas de resolverlo, pero les pido que piensen en casa. ¿Hay una única forma de resolver este problema, este cálculo? ¿Habrá alguna única? Yo lo haré igual que vos. Vamos a ver, mira, de hecho vamos a plantearlo de la siguiente manera, porque antes de ver el video, en esta línea de lo que vos estás diciendo, Maga, queremos que le presten atención a lo siguiente, chicos y chicas. A ver. 8 medios más 9 octavos más 3 medios más 6 cuartos igual a, ¿no? Es lo que hay que averiguar. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cómo podemos resolver esta suma? ¿Podemos hacerlo de maneras distintas? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Si usamos estrategias diferentes, ¿el resultado va a ser el mismo? Bueno, son todos interrogantes que les estamos planteando, que después Maga, por supuesto, va a resolver, pero antes hay que ver este video. Exacto. Dale, adelante. Estrategias para resolver un cálculo de fracciones. La maestra le dio a sus alumnos el siguiente cálculo. 8 medios más 9 octavos más 3 medios más 6 cuartos. Martín comienza a descomponer las fracciones. Primero aborda los 8 medios. Sabe que es 8 veces un medio y que se puede descomponer como una suma. Martín continúa con su lógica y descompone 9 octavos como 9 veces un octavo. Sabe también que 3 medios es 3 veces un medio. Y 6 cuartos son 6 veces un cuarto. Bien, una vez que descompuso las fracciones, Martín busca llegar a los enteros para poder sumar. Empieza por los 8 medios, que son 4 enteros. La descomposición en 9 octavos le permite a Martín sumar en 4 cuartos. Luego toma, por cada 2 cuartos, suma un medio, por lo que obtiene 2 medios. Eso sí, le queda un octavo suelto. Agrupa los 2 medios que obtuvo y así obtiene como resultado el entero. El octavo sigue quedando solo. Después continúa con los medios. 2 medios es igual a 1. Y le sobra un medio. Los 6 cuartos sumados le dan 3 medios. Luego Martín relaciona los medios y logra un entero, pero le sobra un medio. Martín se da cuenta que al sumar el medio que le sobró de los 6 cuartos y el medio que le sobró de los 3 medios, forma un entero. Por último, Martín suma los enteros, obtiene 8 y le queda un octavo suelto.
Carolina, sin embargo, tuvo una estrategia diferente frente al mismo cálculo. Primero se preguntó, ¿cuántos enteros son 8 medios? 8 dividido 2 es igual a 4. ¿Cuántos enteros son 9 octavos? Si el denominador es 8, se necesitan 8 veces un octavo para formar un entero. Un entero más un octavo. ¿Cuántos enteros son 3 medios? Ahora el entero son medios. Se necesitan 2 veces un medio para formar un entero. ¿Cuántos enteros son 6 cuartos? Se necesitan 4 veces un cuarto para formar un entero. Entonces es un entero más 2 cuartos. Y 2 cuartos es igual a un medio. Carolina suma los enteros. 4 más 1, más 1, más 1. Y sabiendo que un medio más un medio suma otro entero, llega al mismo resultado que Martín. Martín y Carolina llegaron al mismo resultado con 2 estrategias diferentes. Ambos obtienen 8 enteros y un octavo. Bueno, y entonces, Maga. Bueno, y entonces, como vimos en el video, hubo diferentes formas de resolverlo, ¿no? Nos preguntábamos antes. No había una única forma. Exacto, si había una sola y además si haciendo diferentes formas llegamos al mismo resultado. Claro. Vimos en este video 2 procedimientos distintos, 2 estrategias de cálculo distintas. Sí. Que yo las traje acá para poder analizar un poquito más. Bien. Estaba la forma en que la hizo Martín y la forma en la que la hizo Carolina, que resolvió. Así que parece así como medio extraño, ¿no? Como muchos números. Sí. Vamos a ver un poco por qué es así. Dale, explícalo vos. El cálculo era 8 medios más 9 octavos más 3 medios más 6 cuartos. Sí. Martín, ¿qué hizo? Martín sabe descomponer las fracciones. Él sabe que 8 medios son un medio más un medio más un medio más un medio más un medio 8 veces. Que es lo que él escribió acá. Bien, la descompuso. Él en vez de escribir directamente 8 medios, en esta partecita que partió está acá, en 8 veces, ¿no? Digo, claro, lo descompuso, como la desarmó. Claro. Es un medio más un medio, por eso parece tan largo. Sí. Y eso lo hizo con cada una de las fracciones. Hizo lo mismo con 9 octavos. Acá puso 9 veces un octavo. Sí. Porque él sabe exactamente eso, que un octavo más un octavo más un octavo. O sea, 9 veces es lo mismo que 9 octavos. Hizo lo mismo con 3 medios e hizo lo mismo con 6 cuartos. Sí. Él desarmó todo. ¿Por qué hizo esto? Porque tal vez le resultaba más fácil desarmar todo y sumar fracciones conocidas. Sí. Él recuerda, por ahí por el juego, tal vez, o porque lo vio antes en otro grado, que un medio más un medio es 1. Entonces fue juntando medios. En esto que teníamos al principio, que eran 9 medios, juntó un medio más un medio y puso 1. Hizo así con todos. Lo mismo hizo acá con un octavo. Pero ojo, no pasó de un octavo a un medio. Primero dijo, bueno, un octavo más un octavo es un cuarto. Sí. Recuperó otro concepto que tenía, como otro repertorio en su banco de fracciones, podríamos decir. Y él sabía que un medio más un medio es un cuarto, un octavo más un octavo es un cuarto. Lo juntó y después sabía también que un cuarto más un cuarto es un medio y lo juntó. Sí. Y después sabía que un medio más un medio es un entero y Sí. volvió a juntar. Sí. Hizo lo mismo acá con un cuarto. Esto ya lo tenía. Y después juntó todos los enteros. Acá hay redondelitos. ¿No? Juntó los enteros y contó. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enteros. Lo escribió. Después, como sabía que un medio más un medio es un entero, los medios que le quedaban acá los juntó y lo puso acá. Bien. Y acá había quedado un octavo sueltito, que no entraba en el grupito de un cuarto, y también lo sumó. Y esto por ahí le es mucho más fácil sumar. Por un lado los enteros, 7 más 1, 8, y la fracción que me quedaba solita, que no llegaba a completar un entero, la agregó. Está bien. Y O sea, ahí-
lo que hizo Martín, que después es lo mismo que hizo Carolina también, es aplicar una estrategia para que le sea más fácil resolver esa Exacto. cuenta, ¿no? Sí. Esta parece muy larga, ¿no? Como uno la ve y dice, Sí. uy, es un lío, no entendió nada, Martín. No, no está mal. Acá y Es la estrategia de Martín. Exactamente. Para mí la hizo larga, pero a él le sirvió. A él le Y en sirvió. definitiva lo importante era que el resultado llegara a ser correcto, Sí. ¿no? Y lo importante acá es que él tenga un control de lo que hace. Claro. Que él sepa lo que que sepa hace. por qué lo está haciendo, por qué descompuso, por qué hizo eso para llegar al resultado y ver si era correcto. Sí, y estar atento, porque acá, por ejemplo, quedaba un octavo solito. Si él no es prolijo, no está atento, por ahí este octavo se le quedaba perdido. Sí. Le salía mal. Carolina hizo algo que se ve como más simple, como más corto, que es pensar en cuántos enteros hay en cada una de las fracciones. Sí, En 8 medios, algo que también habíamos visto antes, si yo veo a simple vista 8 medios, sé que es más que un entero, ¿no? ¿Por qué sé que es más que un entero? Porque habíamos dicho que si el numerador es más grande que el denominador, quiere decir que es más que 1. sí. Entonces, a simple vista, bueno, sí, 8 es más grande que 2. Ahí tengo más que un entero. ¿Cuántos enteros? Bueno, Carolina pensó y dijo esto, ¿cuántos enteros? En 8 medios tengo 4 enteros. Bien. Porque 8 dividido 2 es 4. Podría pensar Carolina, o porque por ahí sabe esto también. 9 octavos es lo mismo. ¿Cuántos enteros tengo? Si hablo de octavos, 8 octavos es un entero. Sí. Entonces tengo un entero y me sobra un octavo. Sí. Que es este que está acá sueltito del Martín. En 3 medios lo mismo. 3 medios es lo mismo que decir un entero y un medio. En 6 cuartos lo mismo. Es un entero, 2 cuartos, que es lo mismo que un entero y un medio. Acá incluso, por ahí podríamos ver que son fracciones equivalentes, Sí. ¿no? Pero bueno, Carolina no se detuvo en eso. Ella se concentró en esta pregunta, ¿cuántos enteros hay en cada fracción? Y la descompuso también, la escribió de otra manera. Y también, como hizo Martín, juntó los enteros. Marcó, acá hay 4, acá hay 1, acá hay 1, acá hay 1, y sumó 4, 5, 6, 7, anotó el 7. Un medio que tenía acá más un medio que tenía acá, sabe que es un entero, lo agregó. Sí. Y un octavo que le quedaba, también lo agregó. Y Perfecto. llegó a lo mismo, 8 enteros, un octavo, 8 enteros o un octavo. O sea, cada uno aplicó su estrategia, cada uno le prestó mucha atención a lo que iba haciendo y a los dos les sirvió para poder resolver el objetivo que era hallar el resultado final. Exactamente. No hay una. Si pensamos, había una pregunta que era, bueno, ¿hay alguna correcta de estas estrategias? Uno se pregunta No. eso. ¿Hay alguna? Lo que hay es un resultado correcto. Exactamente. O sea, no importa cómo llegues, lo importante es que el resultado sea el correcto, ¿no? Sí. Y lo importante, sobre todo en matemática, es que el que hace el trabajo Sepa qué está lo haciendo. que está haciendo. Claro. O sea, por ahí Carolina ve eso y no entiende nada y dice, Claro. no, está mal lo que hizo Martín. Pero si Martín lo sabe, lo puede explicar, lo puede defender, Está bien. está perfecto y quizás si Carolina hace esto sin entenderlo, Martín sabe mucho más, podríamos pensar. Claro, está ¿No? bien. Si ella copió un método, Claro, porque también claro. hay mucho de copiar métodos. No, y no, copió- el tema es tener control sobre lo que uno está haciendo. Y esa estrategia que uno aplica, saber por qué uno la aplicó y obviamente que sea efectiva. Y es efectiva cuando el resultado está bien. Claramente, y cuando uno sabe. Sabe y qué está controla. haciendo. Ujú. Es más, yo quería traer otra más, pensando, porque digo, bueno, nosotros le propusimos esto a los chicos y chicas que piensen en casa mientras miraban el video. Sí, Y por ahí a alguno se le ocurrió, o a alguna se le ocurrió otra cosa. sí, Entonces, alguno miró los números y dijo, acá tengo medios y acá tengo medios. sí, Yo puedo juntar los medios, es cierto. ¿no? Porque es lo mismo. Entonces, si yo tengo 8 medios más 3 medios, son 11 medios. Y después puedo volver a copiar 9 octavos y 6 cuartos. Sí, Y después sí puedo volver a pensar lo que hizo Carolina. Bueno, tengo acá, ¿cuántos enteros tengo? Acá tengo 5 enteros y un medio, ¿no? Porque 10 medios es 5. Acá tengo un entero y un octavo. Y acá tengo un entero y un medio, ¿no? Que eso ya lo sabíamos. Y puedo hacer lo mismo que hicieron ellos. 5, 6, 7, junto a los enteros, junto a los medios, y se sumar medios, me da 1 y me queda también el octavo. Y llego también al mismo resultado. ¿No? sí, Es otra. Y puedo dar muchas más, sí. de acuerdo a todas las personas que somos, digamos. Está bien. si Esta queremos. es la estrategia de Maga. Esta es la estrategia de Maga. Sí. Perfecto. Quizás a vos te hubiera ocurrido otra, quizás en casa se les ocurre otra. Excelente. Muy bien. Perfecto. Y es más,
la actividad de hoy. Ahora vamos a pensar otra cosa más. Ah, ok, dale. ¿Esto lo puedo hacer con la calculadora? Pues hay calculadoras que me permitan sumar o trabajar fracciones. Sería otra estrategia más. Claro. Hay calculadoras Científicas. científicas, que son estas, que nos permiten sumar fracciones. Que yo podría escribir 8 medios, hay como un dibujito, Sí. un icono que es para poner medios, para poner, digo, la rayita esta de la fracción, que en la calculadora es así, Sí. podría sumarlo. Pero también puedo sumarlo con la calculadora común. Pasando la decimal. Exactamente. Claro. ¿No? Vamos a hacerlo acá. Voy a partir el pizarrón acá y hacerlo acá. Dale. ¿No? Si Obvio. yo sé que una fracción es el resultado, lo puedo expresar como resultado del cociente entre dos números naturales, ¿no? Algo que Sí, dijimos recién. sí. Yo puedo hacer 8 dividido 2 y me da 4. Perfecto. 9 dividido 8. 9 ¿querés hacerlo vos mientras? Dale. Ah, pero no puedo tocar la calculadora. Ah, porque muy bien, muy bien. Perdón. No, tenés toda la razón. En otra y época estamos- lo hubiera hecho sin ningún problema, pero ahora no puedo Está bueno agarrar que- el objeto después de que vos ya lo tenías. Perdón, Maga. No, está bueno además, porque Es simplemente algo para- que tenemos que aprender para cuando vamos a la escuela, Claro. cuando vamos en unos meses, Eso. esto nos va a pasar. Tenés razón lo que estás diciendo, O sea ¿verdad? que está bueno que... Cuando los chicos y chicas vuelvan a la escuela va a haber que tomar estos recaudos que antes era como natural, ¿no? Que antes, ¿por qué no? ¿Cuál hubiera sido el problema de que vos me pasabas la calculadora? Bueno, ahora chicos y chicas es por esto que les explicamos siempre al inicio del programa de la cuestión de los objetos que uno está tocando y el virus puede trasladarse por ahí, ¿no? Claro, y que los tenemos muy incorporados. Sí. Fue un gesto. Si vos no te Obvio, das cuenta, obvio. la agarrás y ya De está, una, sonábamos. de una, obvio. Bueno, no, o no, pero bueno, Sí, enseñamos algo que no es correcto en este Claro. contexto de pandemia. obvio. Bueno, mientras charlábamos, fui haciendo las divisiones. Bien. O sea, 8 medios es 4, 9 octavos, puedo escribirlo como un entero 125, Sí. 125 Sí. o un entero 125 milésimos Sí. sería. 3 medios es 1,5, Perfecto. 6 cuartos es 1,5. Correcto. Acá vemos de vuelta que es lo mismo, son equivalentes. Sí. Y puedo también volver a hacer lo que hicieron ellos, sumar los enteros, juntar los enteros. Tengo la parte entera. Los números decimales también tienen parte entera, ¿no? Que es la parte que está de este lado de la coma. Sí. 4 más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7. Lo escribo acá porque acá no tengo lugar. Ujú. Coma. No, 7. Acá tengo 0,5 y 0,5, ¿no? Uno. Exactamente. O sea, voy a escribirlo acá. Dale, obvio. 1,5 lo mismo que decir 1 más 0,5, Sí, ¿no? Entonces, 0,5 más 0,5 es 1. sí. Y acá, esta partecita la tengo que escribir como 0, porque no tengo enteros, coma 125. Y llego a tener 8,125. Que es otra forma. Clarísimo. Que acá incluso descubrimos que 1 octavo en expresión decimal, ¿cómo es? Es lo mismo que decir 0,125. Exacto, 125 milésimos. Está buenísimo. Bien. En casa, si no tenemos calculadora, en el celu tenemos. Sí, Y en el celu, algo que descubrí hace poco es que si yo lo pongo apaisado, se me transforma en una calculadora científica. espectacular. Que era algo que no Eso no lo sabía y me di no lo cuenta sabía. en este contexto también virtual, Claro. dando clase, Muy bien. que Se tenemos aprende. ahí la calculadora. Genial. Maga, ¿queda alguna actividad entonces? ¿Le proponemos a Sí. los chicos una actividad? Queda ¿Te una parece? actividad Dale. que es recuperar un poco todo esto, Ujú. es que piensen en casa y escriban si pueden, mañana la vamos a retomar, Sí. estrategias de cálculo que hicimos en fracciones. Les Dale. voy a dar unas pistas, porque no Dale, es tan dale, dale. fácil. Esto uno lo haría y por ahí ustedes me las estarían dictando y las escribiríamos todos juntos Obvio, y demás. obvio. Acá es más difícil. Dale. Pero les proponemos que se animen, que lo hagan en casa, que a pensar estas estrategias que usamos. Si no se acuerdan de ninguna, pueden volver a jugar, volver a sumar y ahí van a volver a salir estrategias. Que, por ejemplo, serían buscar fracciones que conozco, medios, cuartos, octavos, fracciones con las que venimos trabajando. Sí. O buscar fracciones equivalentes, o pensar en esto de la relación entre el entero, cuántos enteros tengo en una fracción. Esas son algunas pistas que les doy para ayudarlas para poder escribir en casa estas estrategias, para poder resolver cálculos. Buenísimo.
Dale, ¿estamos con eso? Estamos con eso. Excelente. Buenísimo, Maga, gracias. Muy claro todo. Gracias a vos. De 10. Chicos, chicas, ahora nos vamos a ir a un recreo, a descansar un ratito. Y cuando volvamos, va a estar la profe Pau con prácticas del lenguaje. A la profe Maga la vemos de vuelta mañana, ¿no? Así es, mañana nos vemos. Aguante, gracias, Gracias. Maga. Ahora recreo y ya viene la profe Pau. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos. No estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos: causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores. Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo, fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos. Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana. Chicos, chicas, ahora es el turno, como habíamos anticipado antes del recreo, de la clase de prácticas del lenguaje. Y ahora sí, ya con la profe Pau. Sí, buenas. Espero que hayan estado bien con matemática y maga, Bien. que viene avanzando un montón con las fracciones. De Está una. buenísimo compartir esa tarea. Sí. En prácticas de lenguaje o lengua, recuerdan que nosotros desde que empezamos con los encuentros acá en Seguimos Educando trabajamos varios géneros Sí. y después no trabajamos géneros, pero trabajamos recursos. ¿Se acuerdan que trabajamos Sí. con el recurso El humorístico? del terror. Del terror. Después nos detuvimos en algunas cuestiones que hacen a el lenguaje figurativo, como recursos para la escritura. Y en los últimos 2 días venimos trabajando algo del registro realista, ¿sí? Que son estas obras literarias que tienen la particularidad de acercar o de reflejar situaciones, personajes que son de la vida real, vamos a decir de alguna manera. No es un género en sí mismo, sino que es un registro que puede aparecer en varios géneros de literatura. Sí. Puede estar en el teatro, puede estar en los cuentos, puede estar en las novelas, como un registro, así como pasaba con el humor o con el terror. ¿Sí? No es un género en sí mismo, sino que es un registro de la escritura que genera determinadas emociones, situaciones en el lector.
cada una de estas que veníamos viendo. Estamos de acuerdo. Hoy, para seguir trabajando con este tipo de texto, vamos a leer un cuento llamado Desafío, Ah, muy bien. que es de un autor, un escritor llamado Aldo Tulián, que es un escritor argentino, nacido en 1935. Escribió varias obras de teatro, libretos de televisión, cuentos para niños y libros de educación ambiental. También incursionó en el teatro para niños. Bien. Ya no estamos dramatizando, pero Polifacético. también, exactamente. Les propongo entonces, en esta lectura hermosa que nos va a ofrecer Diego, como siempre que lo aprovechamos acá, este ejercicio que hacíamos con otras obras, que bueno, si yo leo que el título, o sé que el título de esta obra es El desafío, ¿qué me imagino? ¿Qué anticipo de qué se puede llegar a tratar? ¿Sí? ¿Qué es esto que siempre hacemos los lectores y las lectoras? ¿Dónde puede suceder la historia? ¿Quiénes serán los personajes? Pero les anticipo que vamos a aprovechar este cuento realista para trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con el ser varón. Ah, dale. Bien. Además de todo Como- lo que vamos a como que- trabajar con la literatura, en este recurso del registro realista del cuento, hay algo del ser varón, de lo Dale. masculino. Siempre le dedicamos tiempo a lo femenino, a los estereotipos. El ser varón, Me gusta. ¿sí? Les dejo eso como para hacer una escucha atenta a que aparece esto en el cuento. ¿sí? Excelente, Pau. Y me voy a sentar a disfrutar. Ah, dale. Buenísimo. Voy a ir a mi lugar de lectura, Pau. Este es mi lugar de escucha. Por supuesto que sí. Desafío de Aldo Tulián. La escuela quedaba en las orillas del pueblo, frente a las vías del ferrocarril. Más allá de las vías comenzaba la pampa frutal. Miles y miles de árboles iguales, alineados, mansos y obedientes. Trabajaban en silencio para dar sus frutos a tiempo. Desde la escuela, a lo lejos, se veía a los hombres andar entre los naranjos. Unas veces pasaban con un pequeño tractor echando una lluvia finita y blanca que el viento elevaba asustando a las palomas. Otras se trepaban a las escaleras con tijeras enormes y recortaban hojas y ramas, dejando las copas de los árboles como redondos nidos de plumas verdes. Cuando aparecían los azares, en la escuela el perfume barría con el olor a tinta. Carlos y Zuleta caminaban lado a lado en silencio. A Zuleta en la casa le decían choclo, pero en la escuela hasta los compañeros lo llamaban Zuleta. A él no le gustaba, pero lo había aceptado como al guardapolvo o a esos bancos incómodos y antiguos con el pupitre surcado de iniciales grabadas a cortaplumas. Que lo llamaran Zuleta o niño era parte de ese mundo que había empezado para él hacía 4 años y al que tenía que entregar sus tardes, menos las de los sábados y domingos. Zuleta vivía más allá de las vías, donde comenzaban los naranjos infinitos. Era un experto acomodando panales en los cajones de abejas o eligiendo plantas en el vivero junto a su padre, pero la matemática se le estaba haciendo cuesta arriba. Y no parecía que el año próximo fuera a ser mejor. Un chico de quinto le había dicho que estaban aprendiendo raíz cuadrada y le mostró el cuaderno. Zuleta recordó aquel enjambre de números y de letras, levantó una piedra y la estrelló contra un poste de luz. Carlos iba tratando de recordar la causa del desafío. ¿Por qué se iban a pelear? Zuleta era su amigo. Bueno, bastante amigo, aunque no tan amigo como Gerardo, que vivía al lado de su casa y el papá le dejaba usar la bicicleta de reparto del almacén y daban vueltas a la manzana, uno pedaleando mientras el otro iba sentado en la canasta, delante del manubrio. Con Gerardo nunca se había tenido que pelear, pero con Zuleta era otra cosa. Zuleta era terminante y hosco. Una vez tiró de espaldas de un empujón a Sarnelli, que es de quinto, cuando quiso matar a una culebra con un medio ladrillo. Zuleta agarró la culebra con la mano y la metió entre los yuyos. Después se dio vuelta y le sostuvo la mirada, mientras el bicho se ponía a salvo. Carlos había querido decirle que estaba de su parte, pero no le salió. Zuleta les dio la espalda y se fue a su casa, solo, como siempre. Zuleta era así. Con Zuleta no se discutía. Y hecho el desafío, había que achicarse o pelear.
Achicarse o pelear. Ujú. ¿Qué situación hay para los varones? Claro. Una cuestión medio como de la masculinidad hegemónica, Totalmente. ¿no? De que es necesario, supuestamente, no lo es, pero es necesario supuestamente, asociar la masculinidad a la violencia. Ujú. Y no debería ser así. Totalmente. Después lo pensamos un poco Después más. lo ¿querés? pensamos un poco más. Dale. Y hecho el desafío, había que achicarse o pelear. Llegaron al canchón que estaba al lado de las vías. Cada uno se fue desabrochando el guardapolvo y lo dobló sobre la pila de cuadernos y libros. Hacía calor. Al fondo, los vagones de carga dormían al costado de la vía principal. Avanzaron hacia el centro del canchón. Una bandada de tordos salió de los matorrales alborotando el aire. Desde el patio de tierra de la escuela, las casuarinas altísimas vigilaban. Y fueron los dos un solo puño. El cuerpo sobre el cuerpo, el cielo y la tierra, el jadeo y luego el silencio. Se miraron un rato sentados en el suelo. A Carlos le dolía la nariz, pero dijo que estaba resfriado. Zuleta le alcanzó su pañuelo, juntó el guardapolvo y los útiles y se fue caminando despacio. Y además se perdió en el naranjal. El día siguiente fue sábado. Hizo un lindo día. Carlos tomó la leche con pan y manteca y fue al kiosco a buscar el diario para su papá. Después caminó por la vereda de Paraísos hacia la escuela. Bordeó el patio de casuarinas. Pasó por el canchón. Atravesó las vías y llegó a la casa de Zuleta. Dijo que venía a devolverle el pañuelo. Zuleta lo estaba esperando para jugar. Wow. Lindo. ¿No? Algo de esto habíamos trabajado. ¿Se acuerdan que ayer cuando cerramos el encuentro Sí. de la clase de ayer, Sí. trabajamos en algo respecto de la amistad? Sí, Y que si cuando uno se peleaba con un amigo, dejaba de ser amigo. totalmente. Por eso a mí me Y interesa. dijimos que no, Y dijimos que no. que no. Que uno se puede pelear, puede Uno se tener puede pelear diferencias, y ese se puede vínculo- enojar y el vínculo... Se sostiene. Incluso uno Totalmente. puede estar distanciado, no tener ganas de ver al otro, Claro. pero hay algo de ese vínculo afectivo que salvo que haya una decisión más consciente de, bueno, no me interesa seguir en contacto con esta persona, en general, si uno es amigo y tiene una diferencia, una discusión o una pelea, hay algo de ese vínculo que no se rompe. Sí. Y este cuento habla un poco de esto, antes de profundizar algunas cosas de práctica del lenguaje, de los narradores que venimos trabajando en el cuento realista, era bien interesante pensar qué pasa con estos varones, con la forma de relacionarse o de construirse y pensarse a sí mismo como varones, que a veces, porque Carlos, Sí. en el cuento, en un momento dice, yo le hubiera querido decir que estaba de su parte, como que no tenía ganas de pelear. Y sin embargo hay algo de esto de que cuando te desafían a pelear, o vas al desafío o te achicás, y Carlos se termina peleando a los puños con un amigo, y después al otro día le lleva el pañuelo que el mismo amigo le había prestado para curarse esa nariz o para sanarse un poquitito esa herida del cuerpo, y terminan jugando juntos. Sí. Entonces nos hacía por ahí bastante pregunta y está bueno pensarlo con los chicos y las chicas de sexto, séptimo y primero, pero detenernos un poco en esto con los varones también, ¿no? Como cómo se construye ese varón y cómo a veces se reproducen o se entran en estas cuestiones de los códigos entre los varones sin saber muy bien cómo, que generan una idea de un varón que es el que se pelea, el que se muestra fuerte, el que se muestra macho. Muchas veces sabemos que en estas situaciones cuando uno se achica, ¿qué le sucede? A veces puede llegar a pasar que aquel que se achica o no quiere entrar en esos códigos. Vos usaste un término que dijiste, la masculinidad hegemónica, ¿no? Como esta idea hegemónica le decimos a la que está generalizada, extendida y se entiende por válida. Y hasta incluso se naturaliza. Se naturaliza. ¿Qué pasa cuando alguno de los varones que van creciendo no quieren entrar? Se achican, pero se achican a la pelea porque no les interesa pelear y les interesa otras cosas. Claro. Puede ser... No, y además me parece muy importante ahí resaltar esto, corregime Pau a ver qué te parece a vos, Dale. ¿no? Que la valentía no tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Uno puede ser una persona extraordinariamente valiente y no por eso ser una persona violenta, ni tampoco que esa valentía tenga que traducirse necesariamente en ir a tomarse a las trompadas. No tiene nada que ver. Totalmente. De hecho, se puede ser un cobarde y ser un violento.
Totalmente, y tener una apariencia de mucha valentía o de lo que se entiende por valentía, por los golpes, por la fuerza física. Claro. Y en otros momentos cuando hay que tomar algunas decisiones, no animarse a tomarlas o no enfrentar algunas cosas que habría que enfrentar. Claro. Lo que es difícil o es complejo, y muchas veces yo soy mujer y a mí no me ha tocado en forma tan directa, entonces hablo de lo que conozco de los varones. Claro. Está bueno también hacer esa diferenciación. Pero muchas veces lo que a mí me lleva a pensar en estas situaciones, como mujer adulta y viendo muchas veces cómo se forman estas masculinidades, cómo a veces, ¿te acordás lo que hablábamos de los lobos y los caminos y el ser diferente? Totalmente. A veces estos códigos están tan generalizados en el ámbito donde estos varones van pasando de ser niños a ser hombres adultos y se van construyendo, y está tan naturalizado que inventar otra forma de ser varón es todo un desafío y tiene consecuencias, porque uno se aleja de esa manada que se relaciona de esa manera. Ah, por supuesto, claro. ¿No? Sí. Entonces, nada, como para pensar un poco ahí también, muchas veces hablamos de las mujeres, de la mirada sobre las mujeres, el estereotipo sobre las mujeres. Estaba bueno introducir hoy por ahí algo de esto, de las masculinidades. Seguro que sí. Porque hay algo que nosotros pensamos de las relaciones entre los géneros, que es bien interesante poder pensar en las posiciones de cada uno y cómo se van conformando estas identidades para luego relacionarse entre sí. Sí. Bien interesante algo de condenar esta forma violenta de relacionarse, porque tiene consecuencias después en la adultez. Si son cosas de niños, son cosas de niños, pero tampoco está bueno naturalizar que los niños se relacionen cuerpo a cuerpo, jadeo, trompadas y estas cosas que leíamos en el cuento. Sí. Dicho todo esto y aprovechando que la literatura tiene estas cuestiones para poder trabajarlas, a mí me gustaría por ahí releer algo de el registro realista que nos propone este cuento, bien interesante en su descripción, que vamos a ver que es ahora una de estas características. Y dice así, en el inicio. La escuela quedaba en las orillas del pueblo, frente a las vías del ferrocarril. Más allá de las vías, comenzaba la pampa frutal. Miles y miles de árboles iguales, alineados, mansos y obedientes, trabajaban en silencio para dar sus frutos a tiempo. Muchas imágenes. Uno se puede ir figurando esta vía, esta escuela, estos árboles. Desde la escuela a lo lejos se veía a los hombres andar entre los naranjos. Esta imagen también a mí me pareció interesante porque nos puede llevar a un escenario donde son los hombres los que salen a trabajar y las mujeres las que por ahí se quedan en el hogar, ¿no? Como hay todo un registro de esto en el cuento. Unas veces pasaban con un pequeño tractor echando una lluvia finita y blanca que el viento elevaba asustando a las palomas. Otras se trepaban a las escaleras con tijeras enormes y recortaban hojas y ramas, dejando las copas de los árboles como redondos nidos de plumas verdes. Cuando aparecían los azahares, en la escuela el perfume barría con el olor a tinta. Hay mucha descripción y mucha imagen sensorial, ya sea una imagen que nosotros vemos, pero también se apela a los olores de estos árboles, a la idea de, bueno, cómo está un árbol cuando está trabajando para dar un fruto, a punto de florecer, enverdecido, no está sin hojas ni en un otoño, y da mucha información respecto de esto. Nosotros sabemos que esto transcurre en un pueblo de La Pampa, en una zona que tiene muchos árboles frutales, como decíamos recién, y seguramente que muchos de los que están mirando este programa ahora, este tipo de imágenes que reflejan pueblos de este tipo son muy conocidas y forman parte de la realidad que tienen. Esto de, bueno, como le preguntábamos ayer a Victoriano, ¿qué ves cuando abrís la ventana? Seguramente muchos de ustedes cuando abren la ventana ven escenarios similares a este que describe este cuento en este registro tan realista. Pero también en esto que decimos de las imágenes sensoriales y la descripción aparecen algunos detalles. Por ejemplo, dice: una bandada de tordos salió de los matorrales alborotando el aire. Desde el patio de tierra de la escuela, las casuarinas altísimas vigilaban, ¿no? Como toda esta descripción de los detalles en un paisaje bien particular. Y hay algo acá que aparece y que es lo que queríamos introducir, por ahí más desde lengua, prácticas del lenguaje, de pensar qué información nos va dando quien narra la historia. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Zuleta? ¿En qué grado estaba cuando hace que había la escuela?
Les leo un fragmentito para poder pensarlo, a ver si ya lo construyeron ustedes o lo construimos juntos, juntas. Dice, que lo llamaran Zuleta o niño era parte de ese mundo que había empezado para él hacía 4 años y al que tenía que entregar sus tardes, menos las de los sábados y los domingos. Era un experto acomodando panales en los cajones de abeja o eligiendo plantas en el vivero junto a su padre. Pero la matemática se le estaba haciendo cuesta arriba y no parecía que el año próximo fuera a ser mejor. ¿En qué grado estaba entonces Zuleta? Si dice que hacía 4 años que lo llamaban por el apellido. En cuarto, ¿no? Y fíjense que aparece también ese registro de época. Una escuela, capaz que en algunos lugares en los que ustedes están todavía se tiene esta costumbre de llamar al alumno niño, venga para aquí, niño, vaya para allá, Sí. o por el apellido, como poniendo una distancia en ese vínculo pedagógico entre el docente y el estudiante. En algunos lugares, o en la mayoría, este tipo de vínculos es un poco más coloquial y menos distante. Hemos sabido construir otro tipo de vínculo entre docentes y estudiantes, del tuteo, del llamarse de vos, por el nombre y no por el apellido, como con menos distancia, por lo menos en muchos de los lugares. Viste que dice además, tenía que entregar sus tardes, como que cede de su tiempo para ir a ese lugar, que parece que mucho no le gusta, y describe actividades vinculadas al mundo, por lo menos, no sé si del trabajo como empleo, pero sí de actividades vinculadas a alguna actividad económica o familiar, ¿no? De acomodar los panales, asistir al padre y acompañarlo a elegir plantas en los viveros, como otras actividades de la vida que parecían gustarle bastante más a este Zuleta. Y fíjense que es interesante pensar en el registro del cuento realista que estos personajes son chicos, como pueden ser cualquiera de ustedes, y que las situaciones pueden ser similares a las que viven ustedes o a las que vivían los chicos en este contexto, en esta época. El cuento realista, entonces, nosotros hicimos acá un cartel para compartir con ustedes, proponiéndoles que puedan construir un cuadro con las características, porque vamos a seguir trabajando este registro, así como hicimos con el humor y con el terror. Les proponemos que puedan construir este cuadro en sus carpetas, a ver si lo vemos ahí, que plantea en la primera columna, cuento realista y sus características. El cuento realista busca reflejar la realidad lo más fielmente posible. Recordemos que, así como con la otra seño Pau, trabajamos algunas cosas del registro de lo estético y de los pintores, como hay grupos de artistas que intentan pintar lo más parecido a la realidad y luego aparecen otros movimientos que van jugando con eso. Aquí podríamos pensar en algo similar, ¿no? Sí. Como el registro del cuento realista busca hacer una obra literaria que se ajuste lo más posible a la realidad, a la que conocemos, ¿no? O a la que conocía el autor que escribe en ese momento y en esa época. Las características, dice, los personajes son personas comunes que viven situaciones cotidianas similares a las que suceden en la vida real. Nosotros elegimos todas situaciones de personajes que tienen edades similares a las de ustedes, por ahí no la misma edad, pero con la que ustedes se podían sentir identificados para figurar algo de esto. Y los lugares, el lugar en el que suelen transcurrir las historias, nos resultan conocidos o posibles a través de la descripción que el autor hace de ellos. No sé si existe exactamente el camino con este tipo de árboles y los tordos pasando, pero uno se puede imaginar esa situación como real. ¿Sí? Diferente al cementerio de Tomás Bondi, donde todo el escenario aparece con una descripción que le quita verosimilitud a la situación y uno sabe que es del orden de lo imaginario. Acá el recurso o lo que se trata de explotar y potenciar es el parecido a la realidad. Bien. ¿Sí? Después, además de estas dos características que dijimos que los personajes y los lugares no son cercanos o similares, queremos pensar también que a estos cuentos realistas, ayer hicimos algo de esto de un cuento que aparecía narrado por un Mariano en primera persona. Hicimos el juego de
que esa situación después, si la veía Marita, que era su compañera que se ofrecía ahí como culpable de una situación, cómo este cuento, aún siendo realista, puede tener más de una perspectiva, ¿no? Como cuando si nosotros saliéramos de acá, Diego, y contáramos alguna situación, cada uno la va a contar desde lo que le pasó, con el detalle a la situación según la perspectiva de cada uno de nosotros. Y habíamos visto entonces que había perspectivas distintas, que podía ser narrado desde el punto de vista del protagonista o desde el punto de vista de un testigo que no sabe todo lo que el protagonista está sintiendo, haciendo y demás, sino que lo ve externamente. Sobre eso vamos a trabajar un poquitito hoy. Lo interesante acá es que en el desafío que se plantea este cuento, recordemos que este cuento se llama El Desafío, no está planteado directamente desde ninguna de las perspectivas de los dos personajes que nosotros leemos en el cuento. Si nosotros pensamos que los personajes del cuento son Carlos y Zuleta, la situación no la narra en primera persona ninguno de los dos. Después nos vamos a detener un poquitito en qué tipo de narrador es este que puede narrar la situación sabiendo lo que siente más de un personaje. Bien. ¿Sí? Pero antes de esto, pensando un poquitito en el título del cuento, un montón de cosas dijimos sobre el desafío, esto de achicarse, pelear y demás. Sabemos que Zuleta desafía a Carlos a pelear, ¿no? ¿Por qué? ¿A vos te quedó claro por qué? No. Es rara la forma en la que está narrado. ¿A ustedes, chicos, les quedó claro cuál es el problema o por qué iban a pelear? Porque nosotros dijimos un montón de cosas sobre esa forma de relacionarse entre los varones. Pero hay que ver cuál era el desafío concretamente, ¿no? Aparece algo, dice, un chico de quinto le había dicho que estaban aprendiendo raíz cuadrada y le mostró el cuaderno. Sí. Zuleta recordó aquel enjambre de números y letras, levantó una piedra y le estrelló contra un poste de luz. Carlos iba tratando de recordar la causa del desafío. ¿Por qué se iban a pelear? Zuleta era su amigo. Bueno, bastante amigo. Aparece algo ahí como borroso, que se armó un desafío y una pelea y no pareciera estar exactamente claro por qué era que se iban a pelear. Algo de esto le pusimos el marco nosotros, ¿no? En esta dinámica de los varones de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y se arma rápido una pelea y a veces la gente, los que están involucrados, ni siquiera sabían por qué era, con consecuencias graves en muchos casos. Y después hay algo en los que me gustaría detenerme muy brevecito, que dice, y fueron los dos un solo puño, el cuerpo sobre el cuerpo, el cielo y la tierra, el jadeo, y luego el silencio. Ahí está como dando imágenes del momento propio de la pelea, ¿no? De estos dos amigos peleándose y elige una forma de narrarlo. Para terminar con algo de lo que habíamos planteado del tipo de narrador distinto, con Marita, Mariano y estos dos amigos de hoy, quisiera que ustedes, chicos y chicas, tomen en cuenta algo de lo que trabajamos ayer en este otro cuadro, en el que teníamos un tipo de narrador, es decir, quien cuenta o narra la historia, y las características. Lo central igual de acá es lo del narrador omnisciente. Sí, estos dos los vimos ayer, totalmente. El que aparece nuevo hoy es el omnisciente, que algunas personas confunden y dicen omnipresente, y no está de todo mal. Ajá. ¿Por qué? Porque no narra desde el punto de vista de ninguno de los que participan en la historia, sino que es externo. Bien. ¿Sí? Conoce los pensamientos, estados de ánimos y sentimientos de los personajes y no es un personaje de la historia. Okay. Entonces puede narrar metiéndose en la intimidad, en el ser o en los sentimientos de varios de los personajes. Y aún siendo un cuento realista, si esto fuera posible, narrarlo desde una multiperspectiva, si se quiere. ¿Sí? No es alguien que protagoniza, no es alguien que ve lo que otros protagonistas, sino que es alguien que lo sabe todo o puede narrar desde ese lugar de saber mucho, que sabemos que en la vida real no es tan así porque uno no termina de estar seguro, pero en la forma del narrador omnisciente sí aparece esta posibilidad. Excelente. ¿Sí? Narrador omnisciente es lo que aprendemos entonces. Totalmente. ¿No? Y está bueno eso. Chicos, chicas, vamos a ir a un recreo, pero antes del recreo tenemos clase de educación física, así que
disfruten, prepárense para hacer ejercicio y después descansamos un ratito antes de seguir con el recreo. Así que adelante, profe. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, profesora de Educación Física. Hoy estamos acá en Seguimos Educando y traje una nueva actividad para que hagan en sus casas y jueguen en familia. Hoy vamos a trabajar el equilibrio. Para este juego vamos a necesitar pelotitas. Pueden armarlas si no las tienen con bollitos de papel y si no, yo en este caso usé pelotitas de tenis también. Y van a tener que usar un recipiente que es donde van a tener que guardarlas. ¿En qué consiste este juego? Voy a tener que agarrarlas de a una, pero yo voy a tener solo un pie apoyado en el piso y nunca voy a poder apoyar el otro. Así que voy a tener que ir girando, haciendo mucho equilibrio y mucha fuerza para no caerme hasta terminar de guardar todas las pelotitas. ¿Están preparados y preparadas para hacer equilibrio? ¡Vamos! Voy agarrando las pelotitas, guardo una, guardo dos, siempre haciendo mucha fuerza para no caerme. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Espero que lo hagan en sus casas, que junten todos los materiales y nos pongamos a hacer educación física desde casa. Cuídense, nos vemos en la próxima actividad. Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando según el nivel que les corresponda. Para obtenerlos impresos u online pueden conseguirlos en esta página. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de Ahorro en Pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Chicos, chicas, continuamos. Ahora es el turno de las ciencias sociales y hoy tenemos algo nuevo, ¿no? No vimos todavía, que es globalización. Sí, sí. ¿Te acuerdas que algo conversamos cuando estábamos viendo en los modelos económicos de nuestro país, tanto el agroexportador, y luego la sustitución de importaciones, que hay algo de la división internacional del trabajo? Sí. Ciertas realidades económicas diversas en los distintos lugares del mundo que tuvieron mayor desarrollo tecnológico o mayor desarrollo del sistema capitalista que otros, ¿sí? Y también vimos cómo hay algo o un rol que cumplen las crisis de este sistema económico para abrir nuevas condiciones de producción de mercancías y de relaciones comerciales. ¿Te acordás que habíamos marcado como un punto muy importante la crisis de 1929 y todos los procesos que en nuestro país en particular se abrieron a partir de 1930? Para hablar de globalización, por ahí
meternos un poco en este tema, es muy importante tener en cuenta otra crisis que tuvo este sistema de producción capitalista mundial, que fue en la década del 70. Sí. A partir de una crisis muy profunda respecto del petróleo, donde los países dejan de acumular en patrón oro y pasan a acumular en patrón dólar. Hay algunas modificaciones que se van dando en todo el sistema de relaciones comerciales mundial que dan lugar a un proceso que vamos a empezar a estudiar hoy, pero es bien interesante ver cómo el mismo sistema económico va teniendo algunas crisis y eso produce modificaciones. Bien, ¿sí? Algo sí. habíamos visto de cómo había impactado en nuestro país en particular con estos dos modelos. La idea ahora es avanzar un poquitito, como decías vos, que seguro los chicos y las chicas escucharon hablar, de algo de la economía global o la globalización. Nosotros vamos a ver que la globalización como tal, lo voy a ir anotando en el pizarrón, es un proceso que tiene varias dimensiones. Sí. La más importante y sobre la que vamos a trabajar hoy es la económica. Vamos a ver por qué. A ver, veamos por qué. Dijimos entonces que en la década de 1970, a partir de una crisis económica, en la que no vamos a profundizar, pero sí me interesa que ustedes, chicos y chicas, tengan en cuenta que hay algunas modificaciones en la forma de producir y de los intercambios comerciales que se producen entre los distintos países del mundo, que muchas veces obedecen a modificaciones que tienen que ver con crisis. ¿Sí? Lo habíamos visto en la anterior, lo estamos estudiando en esta y vamos a ver qué sucede después de la pandemia que está atravesando el mundo, que sabemos que va a traer algunas modificaciones en la forma de producir, consumir y relacionarse comercialmente entre los países. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos de los modelos de Argentina, tanto el agroexportador como el de sustitución de importaciones, siempre teníamos en cuenta las relaciones comerciales. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de importar, exportar y demás? ¿Qué es lo novedoso que nos va a aportar la globalización si nosotros tenemos un país, el nuestro, por ejemplo, Muy ¿no? bien. Con su territorio delimitado, su constitución nacional, que regula las relaciones civiles y económicas dentro de nuestro país? Ese país se relaciona comercialmente, como habíamos visto, con otros países. ¿Qué fenómeno novedoso trae la globalización? Si yo les pregunto a ustedes, chicos y chicas, si buscan en casa algún juguete, material o cosa que tengan y se fijan, vieron que en general los productos dicen hecho en. Sí. Si está en inglés dice Made made in. ¿sí? Si ustedes fueran por la casa buscando distintos objetos a ver dónde está hecho, es muy probable que objetos que ustedes tienen en casa no sean producidos acá, sino que hayan sido exportados de otro país. Eso es novedoso, pero tampoco tanto, porque que se consumían objetos producidos en otros países ocurría en otros momentos históricos también. Claro, cuando nosotros compramos es importados. Cuando nosotros compramos es importado, tenés razón. Otro país nos exporta, principalmente China y algunos países que tienen industrias muy desarrolladas con algunos sistemas particulares. Entonces, si vamos a hablar de economía global, hablamos de esta década como algo muy importante y nos vamos a detener en las relaciones comerciales. Repasemos esto que dijimos recién, Diego, para no generar confusión, ¿te parece? Dale, obvio. Importaciones. Cuando compramos. Cuando compramos a otro país. Exportaciones. Cuando mandamos productos, mercaderías a otro país. Exactamente. Si ustedes buscan algún objeto en casa hecho que dice made in o hecho en China, por ejemplo, es que estuvo hecho en ese país y la Argentina lo importó o algún importador lo importó. Sí. Ahora, ¿qué sucede en la economía global o en este proceso que vamos estudiando que se llama globalización? Las corporaciones o las empresas que inicialmente se desarrollaron en un país que tenía un territorio y unas leyes y demás, tienen un proceso, que es una palabra medio complicada, que la vamos a decir despacio, que es transnacionalización. Hay compañías o empresas que si bien inicialmente tenían capitales y su desarrollo y su producción en un país, luego algo de eso se va produciendo en escala global. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir algo en un país determinado se pueden importar o obtener de otros lugares del mundo partes y las corporaciones que ya no
tienen todo el proceso de inicio a fin en un solo país, producen en distintos lugares del mundo con una misma marca o una misma compañía. Bien. ¿Sí? Eso modifica algo de las relaciones comerciales y la producción de la etapa anterior a esta década que estamos viendo, que es la de 1970, donde coincidía un poco más el lugar de origen de una compañía con el lugar en el que producía esa compañía. ¿Sí? Sí. Nosotros sabemos, por ejemplo, hoy que hay grandes compañías transnacionales cuyos valores y cuyos capitales y cuyas acciones incluso a veces tienen dueños de más de un país que se van subiendo su valor. Entonces distintas personas o corporaciones de otros países invierten en esa empresa y lo que sucede es que van radicando distintos lugares donde producir eso que producen en distintos lugares del mundo. Sí. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos claros. Por ejemplo, Samsung es una empresa que desarrolla tecnología que inicialmente surgió en Corea, pero que produce en distintos lugares del mundo con esa misma marca hoy. Lo mismo ocurre con las automotrices. Tenían un lugar de origen donde comenzaron a fabricar los primeros autos y luego las fábricas de auto de una marca pueden estar en distintos lugares. Pero la casa matriz y la casa que acumula las ganancias principales de esa corporación sigue estando en algún país de origen o mixto con varias compañías o personas que tienen acciones de eso. Entonces, hay algo de la coincidencia de la nacionalidad de una empresa con que se produzca todo lo que esa compañía produce en un mismo territorio que cambió. Y junto con ese cambio se dieron muchos cambios que tienen que ver con ese proceso. Decíamos entonces que todo esto que antes se daba en un solo país se da en varios y eso hace, por ejemplo, para dar un ejemplo, chicos y chicas, puede ser que yo trabaje en una compañía que produce un auto o cierta tecnología en Argentina, pero que la sede central de la compañía para la que yo trabajo está en otro país. Así es. Absolutamente. Entonces, hay ciertas relaciones comerciales, de producción, pero también financieras, porque hay algo de esa ganancia que termina yendo a una sede que es distinta al país en el que se produce y se vende, Sí. que hace que todas las relaciones económicas y de producción se modifiquen muy, muy, muy profundamente en esta etapa que es la que nos toca vivir. Dicho todo esto, me parece importante dar algunos ejemplos de esto que mencionábamos, porque para lo mejor son muchas palabras nuevas y demás, que es, nosotros tenemos aquí el planetario, ¿no? Voy a dar un ejemplo del barrio en el que vivía mi abuela. Dale. Mi abuela vivía en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Seguro que a ustedes, chicos y chicas, se les ocurre algún otro ejemplo. Había una fábrica de galletitas que se llamaba Canale, Sí. que producía galletitas y comerciaba galletitas en la Argentina. Esa fábrica no existe más hoy, pero hay otras alimenticias también que no solo crecieron, sino que fueron compradas por capitales de otros países, por ejemplo brasileros, y que no solo siguen produciendo y vendiendo galletitas, sino que ahora las venden prácticamente a toda América del Sur. Así es. ¿Sí? Con la misma marca y el mismo paquete que nosotros conocemos. Entonces, es muy diverso cómo se fue dando en cada unidad productiva que nosotros conocíamos y es muy extenso el comercio que alcanzan las empresas y compañías que sobreviven a algunas crisis y entran en esta nueva economía global transnacional. ¿Sí? Porque, por ejemplo, las mismas galletitas que nosotros comíamos de chicos que solo se hacían acá en Argentina, si las compraron los capitales brasileros, ahora los niños del Brasil comen las galletitas que nosotros comíamos cuando éramos niños. ¿Sí? Hay algo de esto que va modificando, no solo el económico, también los hábitos de consumo. Pero habíamos dicho que teníamos algunos ejemplos. Miren, yo me traje acá. ¿Estuviste haciendo actividades prácticas? Un poco, con Muy ayuda. Viste que acá hay un equipo que ayuda mucho, somos varios. Muy bien. Además de sumar a la seño, sumamos manos que ayudan. Excelente. Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos una papa frita, tenemos una gran compañía alimenticia que sabemos que se llama McDonald's, que los capitales iniciales de esta compañía estuvieron en Estados Unidos. Yo lo voy a poner acá. Pero nosotros sabemos que esa compañía tiene casas a las cuales ir a comer en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, inicialmente los capitales estaban aquí, pero nosotros sabemos que esa compañía produce, contrata personas, establece relaciones comerciales y obtiene ganancias de distintos lugares del mundo. Sí.
Lo mismo, acá tenemos un auto que es un modelo medio vejacho, pero en Alemania, allá arriba, Europa, aquí, nosotros podemos ubicar una de las compañías automotrices como Volkswagen. Tiene sus capitales originales en ese lugar de Europa, pero también sabemos que produce, vende y comercia en distintos países del mundo. Bien. Y después tenemos Corea, que había nombrado hace un ratito, por aquí. ¿Dónde estoy? Acá. Arriba, arriba, arriba. Ahí, sí. Ahí. Tapé un poquito Japón también, pero es en esa Está zona en esa oriental. zona. Sabemos que muchos de nosotros tenemos celulares de una marca que originalmente fue de ahí, pero que produce, comercia y obtiene ganancias de todo el mundo. Y esta que es re grosa, la voy a poner por aquí también, que sería Apple, como una compañía. Ahí en Estados Unidos también. En Estados Unidos también, la puse más arriba. Ahí. Se tapa un poco las papas. Está bien, Bien. perfecto. Lo mismo, inicialmente los capitales de esa empresa estaban en un país o nación, produce, comercia y obtiene ganancias de distintos lugares del mundo y sabemos también que hay distintas más casas que responden a la casa matriz o la casa central que continúan en esos lugares. Excelente. ¿Sí? Sí. En algunos casos se conoce el nombre del que fundó la empresa, que sigue vivo y sigue su familia. En otros casos esto se vende y las corporaciones pasan a tener otros dueños de más de una nacionalidad también. Ahora, ¿qué sucede con las relaciones comerciales? En este caso, nosotros sabemos que aquí tenemos un dato, Diego, que me gustaría compartir con ustedes, chicos y chicas. Dice, Dale. economía según la magnitud del comercio de mercancías en 2016. ¿Sí? Quiere decir, ¿qué cantidad de mercancías medido o observado en miles de millones de dólares cada uno de estos países tuvo como producto de las relaciones comerciales? Fíjense que a más oscuro, más ganancia o más de miles de millones de dólares obtenidos. Y como tenemos algunos países claramente destacados en esto, uno es Estados Unidos, el otro gran monstruo comercial de aquí es China, ¿sí? Que es un país en el cual seguramente si nosotros buscamos en casa hay origen de muchas de estas cuestiones. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Después, si nosotros miráramos los países de África, la mayoría de los países de América, Brasil se destaca un poquitito por su capacidad de desarrollo productivo, industrial y comercial, pero tenemos la menor cantidad de comercio de mercancías según la muestra que se recoge del año 2016. Y aquí tenemos algunos datos destacados. Las 10 principales economías comerciantes de mercancías representaron algo más de la mitad del total del comercio mundial en 2016. ¿Sí? Entonces, 10 países son los que concentran la mayor cantidad de dinero producto de comercio de mercancías. Y el 41% de la participación de las economías en el desarrollo mundial fue del 41%, perdón. Entonces, pensemos también que aquí hay algo que si lo trasladamos a las realidades de cada uno de los países, así como veíamos que en la etapa anterior había países centrales y periféricos, podemos ver que hay algunos países que tienen mayor capacidad de concentración de capitales y de riquezas producto del comercio porque concentran en sus manos o se alojan en esos países las sedes centrales de algunas de estas compañías que producen e intercambian mercancías con todo el mundo. Bien. Y eso produce serias desigualdades en el desarrollo de cada una de las naciones y los países que luego tienen que ver con eso. ¿Tenemos alguna actividad? Tenemos una actividad para proponerles que es, primero una cosa más. A las relaciones comerciales, importaciones y exportaciones, nosotros le estamos agregando, para que los chicos tomen nota, desigualdades. Y algo que no nos vamos a detener mucho, pero que es importante que ustedes tengan presentes, es que los países tienen para protegerse de estas cuestiones medidas de protección comercial. ¿Cuántos voy a dejar de esos productos que entren de China porque son baratos, entren y acá no se puedan fabricar los propios? ¿Sí? Porque si es más barato comprarlos del exterior que producirlos acá, toda la industria del juguete, por ejemplo, para dar un ejemplo, si se compran muy baratos del exterior productos de cierta industria, la que está acá no se desarrolla. Claro. Entonces, muchas veces hay tensiones en cuanto a proteger o qué instrumentos de protección comercial desarrollar en el país. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí abajo para que lo tengamos en cuenta.
Excelente. Instrumentos de protección. Hagamos una cosa, Pau, para cerrar la clase. Sí, un repaso. Repasamos ahí. Perfecto, con el me parece que está. muy bien porque lo vamos a seguir viendo otros días con otras dimensiones. Aquí yo me hice una síntesis que los invito a que ustedes también lo tomen en cuenta, además de esto que fuimos anotando. Dice globalización. Miren qué larga esta palabra. Internacionalización del capital. ¿Sí? El capital es internacional. Movimiento libre de tecnologías, mercancías, servicios, información y dinero. Bien. Como el movimiento es libre, ojo, cada país establece algunos instrumentos para que esa libertad de comerciar no descuide tanto la producción local. Por otro lado, ritmo acelerado de los intercambios comerciales genera mayor articulación, pero también interdependencia de las economías. ¿Sí? Un país en el que se aloja una fábrica o se produce algo que tiene capitales en otro país, tiene cierta dependencia para ello. Lo mismo si tengo que importar una parte para producir acá. Correcto. ¿Sí? Fuerte concentración del comercio mundial de las principales potencias mundiales genera desigualdades económicas entre países y desequilibrios ecológicos. Muy bien. Entre, lo último que voy a agregar, no quiero ser muy extensa, entre la realidad nacional y lo global, suele haber acuerdos regionales. Un ejemplo de esto en nuestro país es el Mercosur o algunos otros acuerdos que son con algunos de los países, no con todo el mundo, para ir viendo políticas comunes de cómo articular la producción y el comercio. Bien, queda clarísimo. Mañana vamos a seguir viendo este tema de la globalización, que es un tema nuevo dentro de Ciencias Sociales. Ahora, chicos y chicas, antes de ir al recreo, vamos a escuchar a una banda extraordinaria de la Argentina, Divididos, una de las mejores bandas que tiene este país, y los van a escuchar a sus protagonistas, contarles un poco cómo componen su música y además haciendo un temazo que es A la Delta. Así que Divididos y después recreo. Que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes y la Virgen pasó haciendo a la Delta.
propio cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Salvaje, una radio que se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes, y la Virgen pasó siendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes, la Virgen pasó siendo a la delta. ¡Sí! ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Se me desenchufó el monitoreo. Se ha dicho mucho que ustedes se complementan muy bien, que son dos tipos que hacen las canciones juntos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que uno imagina más de a uno en el término de la composición y todo eso. Ustedes son como una dupla que se complementa. ¿Es así o es un mito? ¿Se complementan bien? Y sí, claro. ¿Cómo es componer de a dos? ¿Cómo es hacer una canción de a dos? ¿Es un ejercicio que ya sale solo? ¿Se pelean? No, está el código del silencio, que es mucho más duro que pelearse. Lo podemos representar. Claro. Claro, como... él, por ejemplo, Diego te dice algo y vos, silencio. Entonces, queda un silencio más largo. Después del silencio de él, viene el silencio mutuo. Sí. Y después, alguien, el más valiente, en ese momento, el más... tira otra historia. Entonces, de esa otra historia se saca esto y se complementa con esta otra cosa. ¿Puede ser musical o puede ser letra o puede ser poesía? Sí, sobre digamos. todo en la letra. Más que nada en la letra donde sucede. más ahí, viste, el grabador y el mate y pum, pum. ¿Y qué pasa con este tipo que está cantando en un idioma que no se entiende? Que soy yo. Ajá. Porque primero cantás... Yo una fonética que me enseñaron mientras dormía. Es un idioma muy especial. Y de ese idioma es como un disparador, ¿no? La frase del Cóndor es siempre, bueno, ¿qué está diciendo el tipo este? Y el tipo está diciendo, ¿sabes qué dijo ahí? Dijo tal cosa. Entonces ese disparador, una palabra, dispara una letra. En algún caso. Sí, o dispara casos, una frase que después empieza a ser explicada o empieza a ser analizada por ustedes también. Y aparece la historia, qué sé yo, por ahí... En su momento nos ayudó mucho un taxista que conocimos en un viaje, un tipo que odiaba el rock. ¿Te acordás? Y se lo agradecieron como Dios manda. Nunca más lo vimos, porque era un hombre que nos llevó de casualidad de un lugar a otro y cuando vio que subíamos con un redoblante, dijo, ¿qué música es? Rock. Y ahí empezó a decir que el rock era
todo, besame, 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 da la vuelta y besame. Besame y da la vuelta, dijo el tipo. Entonces agarramos todo eso que el tipo dijo y lo pusimos adentro de un tema. Estaba buenísimo. Buenísimo. ¿Y vos llegaste a ser baterista de Divididos porque los escuchabas, porque eras un fan? Bueno, yo empecé a tocar la batería, la verdad que por haberlos visto a ellos. Hasta ahí me gustaba mucho la música, me llamaba la atención la batería, pero nunca se me había dado por armarme así un set de algo parecido a una batería y tocar. Sí, después, bueno, llego a tocar con ellos. Obviamente me aprendía todas las canciones y siempre era como mi primera referencia a la hora de tocar. Y bueno, es como una historia así de cuento que haya llegado a tocar con ellos, ¿no? Para mí es... Pero lo más loco, Lalo, es que a los 14 años lo llamamos para tocar. Porque ya yo sabía que él sabía todos los temas. Y en el momento del cambio de baterista, lo primero que pensé es el niño de 14 años que tocaba la batería. Y lo probamos. Yo me sabía todo el repertorio. Así que fue la primera aproximación, pero había que salir de gira y eso, y había que esperar un poco. Así que esperamos 10 años más. 10 años. Había que darle tiempo y más, para que madure. Un golpe de horno más. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Muy bien, chicos, chicas, vamos llegando al final de la clase de hoy, pero antes tenemos más, así que no se levanten de ahí, porque ya alguno estaba ahí, bueno, no. Entre que termina la semana, Claro. no termina la semana todavía. No, por eso, así que Mañana atentos, termina la semana. atentas, chicos, que continuamos de la siguiente manera, un poquito más de paciencia. ¿Qué Sí. tenemos, Pau? Tenemos para trabajar, vieron que nosotros venimos trabajando en algún encuentro semanal, cosas respecto del ambiente, Sí. ¿no? Que es esta particularidad de cómo las personas nos relacionamos con el entorno en el que vivimos. Correcto. Hoy queríamos proponerles trabajar con ustedes algo que tiene que ver con la alimentación. Ah, bien. Nosotros venimos insistiendo mucho en el rol importantísimo que cumplen los vegetales y la vegetación en todo, en la evolución de la vida y demás, pero ahora nos vamos a meter a trabajarlo desde la perspectiva de nuestra propia alimentación. Sí. Siempre se plantea desde tiempos históricos que comer vegetales, frutas, verduras, tiene que ver o colabora con una alimentación equilibrada, saludable, que aporta ciertos elementos que no aportan tanto otros Es cierto. elementos de la alimentación nuestra, que también son importantes, porque si hablamos de saludable y equilibrado, vamos a hablar de variedad, pero queremos compartir con ustedes un material audiovisual, un video para que ustedes vean y presten atención en por qué se hace tanto hincapié en que comer frutas y verduras, es decir, vegetales, aporta algo bastante único y es saludable. Me gusta. Veámoslo, dale. Sabemos que los vegetales son inmensamente beneficiosos para la salud, pero ¿qué es lo que los hace tan buenos? ¿Qué tienen y qué efecto producen en nuestros cuerpos? Por empezar, los vegetales contienen grandes cantidades de agua. Sabemos que una alimentación saludable incluye el buen hábito de ingerir por lo menos 2 litros de agua por día. Es difícil a lo largo del día calcular cuánta agua bebemos, pero sin dudas al consumir vegetales vamos a estar ingiriendo buena parte del agua que necesitamos. Además, contienen fibras que son muy beneficiosas para el organismo. Es relativamente sencillo ver las fibras en un microscopio
Y podemos dividirlas en dos tipos. Las insolubles en agua, que están en verduras de hoja y en cítricos, estimulan el tránsito intestinal y ayudan a movilizar más rápidamente fuera del organismo sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Las fibras solubles en agua, en cambio, ayudan a controlar el colesterol y a prevenir la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Se encuentran, por ejemplo, en cereales, como la avena y la cebada, y en la piel de algunas frutas, como la manzana, la pera y el durazno. El siguiente grupo de nutrientes que contienen los vegetales son las vitaminas, fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. De hecho, sin las vitaminas ni siquiera podríamos estar vivos porque en cada proceso de nuestro organismo están involucradas. El problema con las vitaminas es que no las podemos fabricar nosotros mismos, las tenemos que incorporar de afuera, las tenemos que ingerir. Y los vegetales son el reino de las vitaminas. Las carnes y los huevos contienen vitaminas que son solubles en grasas. Esas vitaminas, como la A, la D, la E y la K, se almacenan en nuestro cuerpo y por eso no es necesario ingerirlas a diario. Pero hay vitaminas importantísimas, especialmente el grupo de las vitaminas B y la C, que no podemos almacenar. El cuerpo utiliza lo que tiene disponible en el momento y el resto se descarta. Por eso tenemos que ingerirlas todos los días y solo se encuentran en algunos vegetales. Al ser alimentos que lo que aportan son minerales y vitaminas, van a contribuir al mejoramiento de la piel, de la vista, el pelo, uñas y al funcionamiento de todos los órganos, en realidad. Hay más sustancias beneficiosas contenidas en los vegetales. Hablamos de la fibra, hablamos del agua, hablamos de las vitaminas. Podríamos agregar los minerales, incluso algunas grasas muy buenas. En el caso de las vitaminas ya se han logrado sintetizar en laboratorio, quiere decir que hoy se pueden ingerir como pastillas, pero esto también implica un cierto riesgo porque tan peligrosa como la falta de vitaminas es el exceso. Entonces la única manera de asegurarnos que ingerimos en forma equilibrada todos esos nutrientes en forma saludable es destinando una proporción bien grande de nuestra alimentación a las frutas y a las verduras. Súper interesante, Pau, compartir estas miradas, ¿no?, de lo que es la alimentación. Totalmente. Y repasemos entonces que hay algo que aportan las frutas, verduras, en tanto vegetales, que son el agua y las fibras, que colaboran mucho con aspectos metabólicos de nuestro organismo y que no se ingieren por otra vía si no es comiendo frutas y verduras. Así que no sé cómo andarán ustedes, chicos, con el gusto y el placer de comerlas, pero es bien interesante. Y se introduce una cuestión también que depende cómo se produzcan estas frutas y verduras, qué otra cosa ingerimos y introducimos en nuestro organismo al comerlas, ¿no? Si hay pesticidas, si no. Entonces es bien interesante también tener en cuenta que cómo se producen las frutas y verduras también tiene impacto en nuestra alimentación en forma directa. Sí. Hasta acá estas cuestiones, invitarlos a comer fruta y verdura, capaz que algunos ya lo hacen y si no, les insistimos. De una. Yo como bastante fruta y verdura. Sí. Yo depende de la estación, ¿viste? En verano, cuando hace más calor, es más fácil comer ensalada, fruta, Sí. verdura. Yo estoy como más acostumbrado. Todo el año. Sí. Mirá vos. Me gusta. Muy bien, pero comés carne. No. ¿Nada? No. Ah, yo ahí no te acompaño. No. Bueno, ya nos contarán ustedes cómo es la alimentación. A veces es lo que hay. Se Claro. come lo que hay y a veces se puede Obvio, elegir. obvio. Depende del lugar, la situación económica, Recontra, eso- las tradiciones. Hay muchas cuestiones que influyen en la alimentación de una persona. Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Obviamente. Hasta aquí, con Sí. ambiente y alimentación. Dale. Te invito a escuchar una lectura de hoy. ¿Cómo no? De un texto que elegí para compartir, de Jimmy Liao. Tenemos aquí el libro. Dale. No sé si se ve. Saco el papelito amarillo que le había puesto para no perderme de la página. Buenísimo. Jimmy Liao nació en Taipei, Taiwán, en 1958. Licenciado en Bellas Artes con especialización en diseño y trabajó 12 años en el mundo de la publicidad. Ahí va. Y después se retiró de esa actividad y se dedicó a leer y escribir. Les voy a leer ahora una poesía. Dale. Que se llama Hermosa Soledad. Mira, ya el título Nos tiene puede algo... llegar a pensar, imaginar, anticipar y sentir mucho, Sí, ¿no? de una. Bien, buenísimo, porque no es tan extensa. Entonces, si la leemos desde lo que sentimos, pasan más cosas. Ahí va. 5 de septiembre. Despejado.
El tiempo y yo dormimos juntos, acostados en un cajón. Yo cambio muchísimo de postura, pero no consigo dormir. El tiempo permanece tendido en una quietud absoluta, aunque se dice que nunca duerme. Buenísimo. Un dormir solo, ¿no? Está buenísimo. Me encantó. Aparte como muy cortito pero concreto. Me gustó mucho. Pau, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí. Bueno. Nos volvemos a ver mañana. Mañana. Dale. Nos vemos nosotros y le invitamos a nuestra profe. Maga. Totalmente. Obviamente. Maga también va a estar mañana. Bueno. Hasta chicos, mañana. chicas, hasta mañana. Ahí está. Chao, chicos y chicas. Hasta luego.